A partir de este momento estás escuchando el programa radial Ciudadanía en Acción. Es un esfuerzo de las plataformas ciudadanas y es conducido por el ingeniero Rolando Descarpontrías. Este programa va dirigido al público en general y tiene la intención de formar ciudadanos cívicos que luchen por la democracia y reinventen la política boliviana. Muy buen día, vamos a iniciar una nueva entrega del programa radial Ciudadanía en Acción y para ello queremos agradecer primero que nada a las radios que emiten este programa en las provincias cruceñas, en Radio Amistad en Comarapa, en Camiri y en Moyuibe, Radio del Chaco, en Santa Cruz de la Sierra, Radio Amboró, en Buenavista, Radio Potencia Dinámica, en Portachuelo, Radio Huendá, en San Matías, Radio Ecología, en Guarnes, Radio Estilo, Samaipata, Radio Provincia, San Ignacio de Velasco, Radio Modelo Niño Jesús, en Roboré, Radio Marilyn y en Yapacaní, Radios Amboró y Radio Omega. Para el programa de hoy tenemos un invitado especial, una persona que nos ha formado de cierta manera con su opinión, don Francisco Solares, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Rolando, de verdad por la invitación, es un gusto de estar nuevamente en tu programa. Y bueno, hay muchos temas que son importantes conversarlos, que la ciudadanía tiene que interiorizarse, para que al mismo tiempo también pueda tener un criterio, ¿no? Yo creo que mientras tengamos una sociedad bastante informada y educada, yo creo que los destinos del país van a cambiar. Claro que sí. El tema de hoy día es probable que a algunas personas le caiga un poquito duro, es un tema frío, hay que tocarlo en frío, que es la realidad geopolítica de Bolivia. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se la ve a Bolivia desde afuera? ¿Qué papel juega en la política internacional? Y yo quiero hacerte primero la pregunta, querido Francisco. ¿Cuál es la definición de geopolítica y por qué es necesaria para los países? A ver, la geopolítica es un concepto acuñado en el siglo XIX, sobre todo. Empieza a tener su génesis a partir de diferentes teóricos, inclusive hasta más que todo alemanes, prusianos de esa época, pero la geopolítica como tal toma cuerpo a partir del siglo XX, empieza a tener un estudio académico, se lo empieza a teorizar de otra forma y no es más que el estudio de los factores políticos y económicos de un Estado en relación a su territorio, es decir, a la geografía, a la extensión territorial y a la potencialidad que tiene ese territorio. Hay que tomar en cuenta que la geopolítica es tan antigua como la propia historia porque las relaciones y los conflictos en el mundo siempre se han dado, inclusive los conflictos entre las civilizaciones siempre se han dado por expansionismo territorial y tener una mayor capacidad de poder y una mayor capacidad de dominio sobre el otro. Por tanto, eso es prácticamente geopolítica básica y es algo que se ha venido ejerciendo desde desde el propio nacimiento de la civilización. Bueno, yo he estado tratando de informarme un poco de geopolítica y lo que he entendido es que básicamente al país en geopolítica se lo toma como un ente al cual se lo estudia sus características y capacidades para que crezca, se mantenga, crezca y vaya evolucionando para mejor calidad de vida de las personas que viven en él. Claro. Eso quiere decir observar la interacción con los vecinos, los peligros que se vienen y dependiendo de la geopolítica que se tenga también está el expansionismo. Ahora, si yo adopto esta posición de que la geopolítica mira al país como un ente, como una persona de cierto tipo, me parece que en Bolivia no es que seamos bipolares, me parece que somos multipolares. Porque tenemos muchas características bien definidas, pero no logramos unificarlas en un nacionalismo. ¿Es válido este análisis? A ver, sí, hay muchas apreciaciones con relación al tema de Bolivia, porque si bien la geopolítica considera al Estado como un ser vivo que nace en un determinado momento, crece,
empieza a reproducir poder adentro de su territorio, no simplemente como personas, sino también como instituciones, y empieza a tener mayor potestad sobre las personas. En algún determinado momento el Estado no puede morir, porque como todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, pero aquí hay una diferencia. La diferencia es que el Estado en sí no debería morir, es decir, la supervivencia del Estado es un concepto o una directriz fundamental en realidad en la vida y el quehacer del Estado. Y para eso tenemos los administradores, en este caso los gobiernos, que de una u otra forma tratan de mover al Estado hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa con Bolivia? Bolivia es un Estado que durante casi 200 años prácticamente, estamos a poco de celebrar el bicentenario, no ha logrado, desde sus orígenes inclusive, tener una concepción geopolítica o un destino geopolítico que se denomina. Han habido muchos intentos para teorizar, intentos para formular directrices o una política de Estado, pero no ha tenido esa continuidad y no ha tenido ese entendimiento por parte de la clase política. Basta darnos cuenta en el mapa nomás, Bolivia ocupa un lugar interesante dentro de la geografía regional sudamericana, porque es no solamente el centro, sino que el Estado boliviano en su territorio concentra prácticamente una conjunción de factores geográficos que hacen al continente, como es la cordillera de los Andes, el sistema hidrográfico del Amazonas, el sistema hidrográfico del Plata y la propia cuenca cerrada que tiene. Pero también al mismo tiempo, esto ha servido para generar una idea que se denominaba Bolivia tierra de contacto y no de antagonismo. Esto prácticamente ha servido como una de las pocas políticas de Estado que a veces no le han dado continuidad por temas políticos, sobre todo ideológicos, y esto ha quedado a medias. Un ejemplo de todo esto es el tema de que Bolivia pertenece a las ideas integracionistas, por ejemplo, de la Comunidad Andina de Naciones, su participación dentro del Mercosur, u otros organismos que han estado acompañados de la mano de la LADI, para que Bolivia pueda ejercer prácticamente ese su destino. Perdón que te corte. Ahí viene el tema central. El hecho de que ese ente o personalidad llamado Bolivia como país no tenga una personalidad definida, que sería una geopolítica definida, hace que dependamos de geopolíticas más fuertes, y ahí es donde quiero hablar: Estados Unidos, Rusia, China, Irán. Podemos ver nosotros que en Latinoamérica los chinos, los rusos y los iraníes están teniendo una influencia en la geopolítica. Lo vemos con el socialismo del siglo XXI, lo estamos viendo en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela y en Bolivia. Esta dependencia es la que yo quiero analizar. ¿A qué se debe? ¿Por qué la intromisión tan fuerte y tan definida de países que están en ultramar? Es normal y natural, no digo que lo acepto, que los norteamericanos se inmiscuyan o tengan influencia en los asuntos latinoamericanos por la proximidad. Pero ¿hay una pelea de geopolíticas globales entre las potencias donde somos moneda de cambio? Las relaciones internacionales y la política exterior de las potencias siempre están enfocados en una visión geopolítica del mundo. Hay una concepción distinta tanto de un Estado como de otro, pero el fin no varía, y el fin es generar un sistema de dominación, ¿no? ¿Por qué? Porque la geopolítica tiene su base sobre todo en la potencialidad del Estado, y eso es justamente los recursos estratégicos de los Estados, ¿no? Sí. En un mundo ahora globalizado, en un mundo con libre mercado, la competencia es muy importante, al igual que el desarrollo tecnológico, hace de que los estados, en este caso los estados del sur, por lo general subdesarrollados, sean los principales proveedores de materias primas en función a intereses de empresas que están en determinados países. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos siempre tuvo una geopolítica de proyección mundial, es decir, siempre necesitaba tener presencia en Europa para conquistar o encapsular sobre todo a ese poder que era en el Asia, que era la Unión Soviética. Que los soviéticos
se dieron cuenta muy bien de su posición, y por eso fue que se generó casi 50 años un momento que se llamaba la Guerra Fría. Ahora, ¿qué pasa con la geopolítica rusa, por ejemplo? La geopolítica rusa siempre ha considerado a América Latina como un lugar estratégico para obtención de recursos. Lo mismo tiene la visión de los Estados Unidos, solamente que la visión de los Estados Unidos no es tanto con el tema de recursos estratégicos, sino como una especie de protectorado político. Pero ¿qué pasa con los chinos? Porque quienes están en el medio fuerte son los chinos. Ahora, después de eso tenemos otra proyección de una potencia, que fíjate bien, Estados Unidos, Rusia, China forman parte del Consejo de Seguridad, son miembros permanentes y son miembros que tienen poder atómico, ¿no? Entonces eso inmediatamente los posiciona a estos países como estados que realmente tienen una visión global. En el caso de China, por ejemplo, en la expansión de su comercio a nivel mundial, a partir de un 10% de crecimiento anual, que fue algo que no se había visto en la historia de la humanidad, le permitió a los chinos generar muchos ingresos y penetración en mercados y en regiones y en países que la geopolítica norteamericana había dejado de lado. Y ese caso es el ejemplo de América Latina. Es decir, durante los 8 años anteriores, ahora 2 con lo de Donald Trump, pero las 2 anteriores administraciones de Barack Obama, por ejemplo, sí, fueron muy perniciosas para los intereses chinos, porque al generar una especie de facilidad en el comercio que le brindó Estados Unidos a China, permitió que el acelerador de la economía china empiece a moverse y empiece a manejar una maquinaria que estaba necesitada de materias primas. Por tanto, los chinos, al tener una mayor capacidad de ingreso, empiezan a tener penetración en los países de América Latina que todavía siguen siendo pobres, siguen siendo países exportadores de materias primas, que no tienen esa capacidad industrial. Hay un tema importante ahí que me parece que la audiencia es bueno compartirlo. La situación de China es básicamente parecida a lo que los Estados Unidos hicieron en los años 60-70, que es endeudar a la región con préstamos de todo tipo. Los chinos ahora nos están endeudando. Ahora, el porqué de las cosas habría que analizar en profundidad, pero para entrar en contexto de esto también, en 2013 se anuncia la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, desde China hasta Europa. Es un tren que tarda 14 días en llevar los productos chinos a Europa, y luego a los Estados Unidos, evitando los 60 días que tardan las navieras por mar. También hay un problema entre Estados Unidos y China en el mar de China, por donde cruza aproximadamente el 60-65% del comercio mundial. A esta coyuntura de enfrentamiento comercial entre americanos y chinos, estamos viendo nosotros que hay una mayor influencia de los chinos y sus aliados, que serían Rusia e Irán, en América Latina. Claro. Esto puede tomarse tal vez como una retaliación de los chinos, una presión de los chinos hacia los americanos, para que los americanos miren más a su canchón, que es Latinoamérica, y saquen las narices de, por ejemplo, Siria. A ver, yo creo que el tema del por qué China está en el mundo, posicionándose en diferentes lugares del mundo y en diferentes zonas estratégicas, responde a una concepción de geopolítica no solamente propia de China, sino también se generó durante los años 70 y que hasta el día de hoy continúa, algo que se llamaba la conformación de los países no alineados. Sí. Y esta conformación de países no alineados buscaba justamente generar una unidad en función a las necesidades que tenían para poder generar obviamente recursos y para poder obtener materias en función a algo que los países en ese momento de poder no les permitían. Ahora, ¿quiénes han surgido de esta corriente de los no alineados? Ha surgido evidentemente China, por eso se llama el famoso G77, que son de los 77 países no alineados, que cambió de nombre. Está Irán, por ejemplo, y está la India. Está por inclusive hasta Brasil, que a pesar de que es una economía emergente dentro de los BRICS, también forma parte importante. ¿Por qué? Porque no solamente estos países tienen una característica de ser países en vías de desarrollo y con una potencialidad de consumo alta, como la India, China, por ejemplo, Brasil, que son millones de personas, pero sino que al mismo tiempo han alineado ideológicamente. Es decir, el alineamiento ideológico producto de
y no es solamente el tema del Foro de San Pablo. Esto es algo que se viene gestando a través de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista siempre ha tratado de generar esa competencia con la visión liberal capitalista en el mundo. Pero Francisco, al final todo esto se traduce en economía, claro, en intereses económicos. Las ideologías serían un instrumento. Claro, pero es que las ideologías, por un lado, te dan el pie para generar las alianzas que antes no se habían dado, ¿no? Entonces, sí, este factor ideológico que penetró en diferentes países, no solamente en América Latina, sirvió para generar un alineamiento de nuevos países emergentes que de una u otra forma generan presión en el sistema y dentro de la economía internacional. América Latina ha sido víctima justamente de este sistema de presión geopolítica porque al ser economías que todavía son subdesarrolladas, que no tienen mercados amplios, que no tienen una industria fuerte y cuya debilidad institucional a partir de factores como la corrupción, por ejemplo, hacen que el Estado sea débil, ha servido justamente para que estas influencias tengan mayor predominancia en el caso boliviano. Ni qué decir en el caso peruano, o en el caso ecuatoriano, o en el caso venezolano, que es lo que estamos ahora viendo. Yo creo que lo que estamos viviendo nosotros ahora, en este momento en la región, es la continuidad de una guerra y un expansionismo geopolítico de factores geoestratégicos con intereses en los recursos naturales, pero que no solamente también es enfocado en los recursos y cuya participación es de los países directamente o de los gobiernos, sino que ahora están introducidos también actores que no estaban contemplados en la anterioridad, como por ejemplo las mafias internacionales. Existen cárteles no solamente de narcotráfico, sino también hay cárteles, por ejemplo, de tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de piedras preciosas, por ejemplo, y otros recursos estratégicos que no son necesariamente de conocimiento de los estados que supuestamente tienen una cooperación directa con estos países, ¿no? Bueno, ahí viene un tema preocupante, que es tal vez lo que queremos analizar más a fondo aquí. Perdón. La realidad de lo que se está viviendo en Venezuela, claro, desde el punto de vista de lo que se llaman los proxy wars o guerras por proximidad, donde las potencias de uno y otro lado utilizan actores internos polarizados para representar esta lucha de potencia. En el caso de Venezuela, tenemos una oposición que trata de buscar el apoyo de Estados Unidos. Tenemos un gobierno dictatorial, que es el de Nicolás Maduro, que goza del apoyo de los rusos, de los chinos y de los iraníes, que básicamente es una lucha de intereses de potencia reflejada y utilizando actores locales. Claro. Los actores locales por sí solos pareciera que no tienen la fuerza para definir esta guerra de intereses. Son víctimas. Son víctimas. Y lo que hablábamos en off, antes de iniciar el programa, al final a mí me parece que los gringos, los americanos, sí tienen, si tuvieran la decisión de hacerlo, ellos pueden intervenir militarmente y sacar a Nicolás Maduro. Pero desde el punto de vista geopolítico y económico, tal vez prolongar la agonía del Estado venezolano puede beneficiar a cualquiera de las dos potencias, porque lo que quede de Venezuela van a tener que venderlo más barato. Claro. Esto es normal, no ha pasado solamente en Venezuela. Eso es común. Pero ¿es evitable? ¿Se puede evitar? Es una lógica muy tradicional, inclusive válida. Hay que tomar en cuenta de que la Guerra Fría no ha terminado como tal. La Guerra Fría continúa ahora, porque si bien antes se podía ver en Vietnam y en Angola, por ejemplo en los años 60, 70, ahora la Guerra Fría, nuevamente entre Estados Unidos y la Federación Rusa, va en función a temas tecnológicos y a temas de medios de comunicación. Es otro tipo de guerra. Claro, es otro tipo de guerra, pero que utilizan terceros países para definir y confrontar justamente aquellos intereses que tienen ambos. Es decir, el interés petrolero de los Estados Unidos es clave, sobre todo para la política norteamericana, así como también la alianza que pueda tener Rusia con Venezuela por el tema petrolero, pero también al mismo tiempo como Rusia como proveedor de armas a Venezuela. Es decir, hay un juego de poder en estos terceros países de América Latina cuya institucionalidad es débil,
que hacen justamente de que se caiga en este tipo de problemas que no tiene, que ahora hasta el momento no tienen una solución clara. Entonces yo veo de que lo que está pasando ahora no es más que la continuidad de un enfrentamiento geopolítico de dos potencias que tratan de ver el mundo como una situación entre buenos y malos, y una situación entre aquellos que sobreviven y aquellos que tienen que estar sometidos, ¿no? A mí me preocupa lo siguiente. Pero tu pregunta al final era... ¿Es evitable? ¿Es evitable? ¿Internamente se puede hacer algo? Internamente va a depender mucho del poder institucional de los estados a través de su gobierno, pero también va a depender mucho de la capacidad que tenga la población. Porque una población que en primer lugar no esté educada, una población que tenga carencias todavía de acceso a los servicios básicos, sobre todo, va a ser mucho más fácil de conquistar y mucho más fácil de tomar control más adelante. Entonces, yo creo que está en función al poder del Estado. Y como en Sudamérica los países que son débiles siempre tienden a ser víctimas, esto es algo que la propia geopolítica lo explica, pero es algo común en realidad. Pero no de cómo se puede evitar. Yo creo que se puede evitar primero generando una conciencia de generar un Estado fuerte. Yo creo que esto no se lo hace de la noche a la mañana, esto se lo hace justamente a través de un proceso de maduración política, un proceso de desarrollo democrático sobre todo, pero también se hace a través de un desarrollo integral del ciudadano, ¿sí? Salud, educación, derechos, etc. O sea, hay muchos factores que inclusive hasta cultura económica, hay muchos factores que tanto en el caso boliviano como venezolano no existen, ¿no? Entonces, prácticamente estamos nosotros viendo cómo Venezuela está enfrascado en un colapso total y Bolivia está en una situación muy similar, teniendo en cuenta de que hay una pasividad con relación a otras potencias que supuestamente deberían estar liderizando o deberían estar tomando acciones para evitar que la situación y la proyección geopolítica de otros actores caiga sobre Bolivia. ¿Cuál es la preocupación personal aquí, querido Francisco? Más allá de las leyes internacionales, porque es válida la acción que se está haciendo en la CIDH, buscando que se pronuncie respecto al Pacto de San José, si es o no un derecho humano a la reelección, esos son recursos internacionales legales. Pero de ahí a que una potencia extranjera invada un país para definir su futuro, es algo complicado. No digo que no sea válido o inválido, digo que es complicado porque tiene sus consecuencias. Entras a depender de la geopolítica de esa potencia. No lográs desarrollar una geopolítica propia. En lo posible, la solución de Venezuela, que está cada vez más difícil, y de Bolivia, que todavía tiene cómo hacerse, tiene que venir más de adentro que de afuera. Porque si viene, en la medida en que venga más de adentro que de afuera la solución, nosotros como bolivianos vamos a tener más peso, derecho y moral para definir nuestra geopolítica, para definir qué es lo que queremos hacer con el país. Sí, a ver. Con relación a lo que estabas mencionando, ahora Bolivia está en una situación muy difícil, está en una encrucijada, sobre todo con la continuidad de un sistema democrático que respete los derechos, primero respete la Constitución y luego los derechos que tienen las personas, ¿no? Yo creo que el juego geopolítico en este caso de parte de estas potencias, que si bien pueden tener la facilidad de poder intervenir en un estado más allá del contexto, porque ya se ha dado en otros años anteriores, el hecho es de que ahora justamente los intereses estratégicos de los estados a mediano y largo plazo son aquellos que tienen mayor validez. Es decir, Venezuela, por ejemplo, el caso de Venezuela es algo que tiene que llamarnos la atención. Hemos visto de que no hay una solución a corto plazo, está tomando demasiado tiempo, ha habido un intento de golpe fallido y esto ha generado
un mejor posicionamiento, inclusive de otras potencias dentro de Venezuela, como en el caso de Rusia y de China, ¿no? Y darle fuerza al propio gobierno. Pero aquí lo importante es de que cuando se tiene que analizar el contexto general, el panorama entero, prácticamente se tienen que, como en un tablero de ajedrez, se tienen que mover fichas pero sacrificar a otras que tienen menor importancia, ¿no? En el caso de Venezuela, y aquí quiero llegar porque esto es algo que quizá vaya a pasar y esto es algo que lo he pensado, es el hecho de que hay una negociación que se está llevando adelante para tratar de darle una salida, primero pactada, al régimen de Maduro, ¿no? Y esto puede hacerse a través de México como país socialista, ahora otra vez, que se ha ofrecido como garante, y generar una transición circunstancial y democrática en Venezuela para que la oposición nuevamente vuelva a tomar el partido en elecciones y pueda haber un nuevo gobierno, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya tenemos saldado el problema de fondo de Venezuela, que era justamente la inconstitucionalidad del gobierno de Nicolás Maduro, que se convirtió en régimen, y darle legalidad y darle reconocimiento internacional. No tiene nada que ver con el tema de cómo Venezuela va a volver nuevamente a recuperar esa potencialidad, porque ha retrocedido 40 años con esto. Y no son los efectos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Bolivia? Entonces, se deja de lado el tema de Venezuela, quitándole cierta fuerza a Cuba, por ejemplo, al castrocomunismo, que también tiene una influencia muy fuerte en los gobiernos de izquierda de la región y que ha logrado penetrar en esta estrategia global. Se deja de lado el tema boliviano, es decir, que Bolivia se siga perjudicando como Estado, que siga generando mayor convulsión, pero igual el gobierno que vaya a suceder en el caso de que vuelva a ganar Evo Morales, va a ser un gobierno reconocido, porque la llegada de Almagro a Bolivia ha sido justamente para decir, señor, aunque este señor gane, igual va a ser reconocido. Va a ser reconocido. El Grupo de Lima no va a tener la misma fuerza como en el caso de Venezuela. Ahorita el Grupo de Lima no puede decir nada. ¿Por qué? Porque el gobierno de Evo Morales sigue estando todavía en un proceso constitucional. Sigue siendo una democracia, ¿no? Sigue siendo una democracia constitucional hasta el día 22 de enero del año 2020, cuando tenga que dejar oficialmente el mando en el caso de que perdiera. Pero si vuelve a ganar, hay que ver realmente ahí cuáles han sido las posiciones que ha tenido o que tiene la comunidad internacional con relación al tema boliviano. La Unión Europea ha dicho de que ojalá hayan elecciones justas, pero no se ha pronunciado en contra de la recapitulación. Y eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Lamentablemente no es ilegal el gobierno hasta que sea reelegido. Claro. Eso es lo lamentable. Bueno, nos hemos quedado corto de tiempo. Esa es la situación, la posición de Bolivia a nivel internacional. Entonces, pero para cerrar, y perdón que te corte, para cerrar, Bolivia es una pieza del ajedrez que ha sido sacrificada en un bien mayor que se llama Venezuela y evitar de que la proyección geopolítica del castrocomunismo siga influyendo. Exactamente. Te agradezco mucho la presencia. Bueno, muchas gracias y gracias a la gente que nos escucha. La libertad sin democracia no existe. Y la democracia sin un pueblo educado es imposible. Haz respetar tu voto.